Buenas, el día de hoy vengo a hablar de este libro, Harold Bloom y el canon literario, libro que yo ya había presentado en mi video de los últimos libros que he comprado. Es cortito, me interesa el tema del canon, siempre ha sido uno de mis fetiches en el mundo de la literatura y del cine y del arte en general. Así que bueno, cuando lo vi tirado de precio, me lo compré. No me aguanté las ganas y me lo leí, a pesar de que los libros que compro intento no leerlos de inmediato, sino leer los que ya venían haciendo fila desde hacía un buen tiempo. Pero con este no me aguanté. Como es corto, dije, bueno, vamos a darle al grano. Es un compilado de ideas de Harold Bloom sobre crítica literaria, sobre el canon, bueno, y un par de cosas más ahí que metieron en el libro, a mí me parece a modo de relleno. ¿Por qué lo digo? Porque el libro no es de Bloom propiamente, es de este señor que se llama Carlos Gamerro, y lo que hizo fue reunir ideas de Bloom, condensarlas en este libro de 115 páginas y expresarlas ahí de manera cortita. Esto me llevó a pensar que no debería volver a comprar este tipo de libros, más bien debería comprar al autor propiamente y que él exprese sus ideas y no un librito donde se realice resumen de tesis. Me di cuenta tarde, me arrepiento, debí haber comprado los libros de Bloom, que son, pues bueno, aquí atrás vienen, La angustia de las influencias, 1973, El canon occidental, 1994, que es como el libro que principalmente está condensado aquí en este texto, y el último texto que aparece aquí en esta lista, Shakespeare, La invención de lo humano, 1998. Estos son sus tres libros como más famosos. Y bueno, debía haberme comprado esos, no este. Pero bueno, hoy no vengo a hablar de las ideas en general de Bloom, ni vengo a destruir este libro, ni nada. Vengo a hablar de una cosa muy particular, muy específica que me interesó de este texto, y es la pregunta de qué es lo canónico, qué debería ser parte del canon y qué no debería ser parte. Bueno, en fin, vengo a hacer una reflexión sobre el propio canon. Eh, Así que no hace falta que yo esté mostrando todo este libro, no voy a mostrar casi citas, no voy a leer mucho. Lo que voy a hacer realmente es hablar y reflexionar sobre lo que este libro me ha hecho pensar. No lo que me ha enseñado, porque Bloom pensaba en un 90% estupideces, pero sí lo que me ha hecho pensar a mí. Como no estoy de acuerdo con el autor, me pongo a pensar, entonces si este autor no tiene la razón, ¿cuál será la razón propiamente? Si este tipo no dice la verdad, ¿cuál sería la verdad? Ese es uno de los provechos que yo le saco a los libros malos como este, pero que me sirven para al menos pensar y problematizar. Así que eso haré hoy. Definiremos qué es el canon, quiénes no sé, quiénes son los que dicen qué es lo canónico y por qué no estoy de acuerdo. Bueno, Bloom es un tipo estadounidense, nació en Nueva York y pues nació en 1930, así que su vida transcurrió prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, su vida, digamos, intelectual, su época de producción literaria, o bueno, su producción de crítica literaria, crítica y teoría. A mí nunca me ha gustado la crítica, no me gusta que alguien venga a decirme a mí qué es lo que tengo que entender de un libro, por ejemplo. La teoría literaria me parece salvable, me parece aceptable, no me parece no tan asquerosa la teoría. Pero la crítica de una película o de un libro o de un poema o de un videojuego, de lo que sea, me da asco. O sea, me parece una estupidez. Que alguien se ponga a escribir un libro para explicarme Shakespeare me parece grosero hacia mi inteligencia, hacia la inteligencia de los lectores. Me parece absolutamente irrespetuoso que alguien escriba prólogos, estudios preliminares, análisis de obras, en fin. Yo lo hice en la universidad, pero porque me obligaron a hacer una tesis para graduarme, porque realmente yo no estoy de acuerdo con realizar crítica ni literaria ni nada. Nadie es dueño de la verdad, así que van a venir aquí a hacer crítica, no sean payasos. Así que bueno, este es uno de esos que creía que le puede explicar a uno un libro. Este es uno de estos tipos que se tenía fe. Estadounidense, en toda su vida nunca aprendió otro idioma, no se le dio por conocer otro idioma, así que él creyó que con el inglés estaba hecho. Así que pues nada, tenemos a un autor típico, poderoso del país que está de moda, del país del dinero, un tipo centralista, como dirían los mamertos, un tipo que dejó la periferia de lado, con la periferia Bloom se limpió el culo,
Así que, pues bueno, un tipo como esto no me puede generar más que desprecio. Es un perdedor. Bloom era un perdedor, no lo lean, no vale la pena. Si lo leen, que sea para destruirlo. Así que yo quedé con ganas de comprar sus obras para destruirlo, para ver qué tantas estupideces dice. Pues este libro ya me ayudó a tener al menos un resumen de las idioteces que dice. En fin, en los primeros capítulos de este libro se habla sobre las angustias de las influencias, sobre los autores y Dios, sobre los enemigos del canon, en fin. Los tres primeros capítulos no me interesan. Me interesa el capítulo cuarto, en donde se habla de los riesgos del resentimiento, porque Bloom dice, primero que todo, Bloom es un defensor del canon. Para él el canon es lo que está bien, no debe ser tocado, no debe ser modificado y debe seguir existiendo. Así que hay unos ciertos grupos enemigos de lo canónico y Bloom los ataca muy duro. En este capítulo 4 se habla de eso y en el capítulo 5 realiza una defensa del canon. Dice por qué está bien, cuáles son los autores canónicos. Spoiler, Shakespeare. Él dice que el autor canónico es Shakespeare, que es el mejor autor de la historia y que es el que hay que leerse. Que los demás vayan y vengan. Bueno. Y cuando yo leía esto yo decía, bueno, pero ¿qué es lo canónico? Listo. Partamos de ahí. Para hablar del canon, al menos como lo entiende Bloom, que de hecho yo estaría más o menos de acuerdo, en general estoy de acuerdo con lo que él entiende por el canon, y lo que él entiende por el canon es por lo que todo el mundo entiende el canon, o sea, no descubrió la rueda, no inventó nada nuevo. El tipo dijo, el canon es una lista de libros o de autores que todo el mundo debe leer. Listo. ¿Qué es el canon en el cine? Las películas que todo el mundo debe ver, o los directores de cine que todo el mundo debería estudiar. ¿Qué es el canon en los videojuegos? Pues los videojuegos que todo el mundo debería jugarse, pues mejor dicho que son las obras maestras y pues que si uno no los juega básicamente pues no ha jugado nada bueno. Eso es el canon en cualquier cosa, en el arte, en la música, en lo que sea. Así que bueno, no hay nada nuevo aquí y por eso digo que estoy de acuerdo. El canon, como nos dice este libro, es un conjunto articulado de textos esenciales de una cultura, de textos esenciales de una cultura, una lengua o una literatura. Es un corpus normativo de textos. Simple, yo creo que en general todo el mundo sabe que esto es el canon y el problema no está ahí, digámoslo. Aquí tengo solo otra cita para apoyar lo que este señor dice por el canon. Está en la página 71, supongo que alguien en el mundo tendrá otro de estos textos, así que al final de la página 71 dice, el canon es básicamente un conjunto orgánico y articulado de libros que deben ser leídos por su valor estético. Bien, bien, bien. Hasta ahí vamos bien. Obviamente mi problema, ya lo verán venir, es quién define y quién dice que ese conjunto de libros o de autores es el que debe ser leído. Porque este es otro problema que encuentro con Bloom. Él se contradice mucho. Pero uno de los problemas que le encontré es que en las dos definiciones que he leído, que les acabo de leer, él habla de textos. Dice que lo canónico es con textos. Pero cuando uno va a lo que él ha dicho de quiénes son el canon, el tipo lo dice en autores. Él dice, el canon son los siguientes autores. Tiene que leerse a Shakespeare, a Dante, a no sé quién, bla, bla, bla. ¿Por qué me habla de autores y no de textos? No digo que esté mal, pero ¿por qué es incongruente desde un principio? Aquí debo decir una cosa que ya vendría siendo mi opinión personal y a lo que llegué de esta reflexión. Y es que yo creo que si va a haber un canon, de lo que sea, de literatura, de películas, de videojuegos, de arte, lo que sea, yo creo que lo canónico que debe integrar las listas deben ser las obras. Las obras y no los autores es lo que debería componer una lista. Es decir, a mí no me deberían decir, o al menos no considero pertinente, que se me diga, no, tiene que leerse los 40 libros que escribió Vargas Llosa. Qué pereza, ¿no? Para hacer un canon más directo y más al grano, que se haga con obras que hayan sido influyentes, revolucionarias, que hayan sido importantes para el momento. Si uno se pone con autores, si a mí me presentan una lista con, qué sé yo, los 50 autores que uno se tiene que leer en el mundo, ¿sí? Lo de siempre, Homero, Petrarca, no sé, los trágicos griegos, Dante, Shakespeare, Cervantes, listo, listo. Una listica, 50 autores. Pero ahí viene el problema. Cada autor escribió 5, 10, 15, 20 libros. Así que eso que en un principio eran 50 se convierte en 300.
Ahí está mi inconveniente. Las listas deberían ser por obra. Así que no deberían decirnos como, no sé, Van Gogh es uno de los pintores canónicos que uno tiene que estudiar. No, no, Van Gogh no, Van Gogh nada. La obra tal, la obra específica que él hizo, por ejemplo la de los hombres que comen patatas, que es una de mis favoritas de él, esa me parece una obra increíble que debe ser estudiada, que debe ser analizada, que habla de la pobreza, bla, bla, bla. Esa obra es canónica, no Van Gogh. Lo mismo con la música, lo mismo con el cine, bla, bla, bla. Pero pues sí, es solo una opinión personal que pensé a raíz de este texto. Pero bueno, sigamos más bien con él un momento y ahorita les doy mis opiniones. Como les comenté hace un momento, Bloom es defensor del canon y dice que el canon es lo que está bien, que hay un conjunto de gente que quiere atacar al canon, que quiere destruirlo, modificarlo, anexar muchísimos autores y obras, y esto a Bloom no le gusta. Así que él es considerado básicamente un conservador dentro del mundo artístico y literario. Siento que en general esta sería una apreciación correcta. La gente que no gusta de Bloom lo tilda pues, de derechista, de conservador, puede ser de racista, de machista, bueno, puede ser tildado de muchas cosas. Eh, yo no me uniría a estos grupos, a los que lo denominarían racista, lo denominarían un centralista, nació en Estados Unidos, así que el resto del mundo le importa un carajo. Yo no lo denominaría tanto así, aunque sí, pero no tanto, sino yo creo que era un hombre que tenía miedo de los cambios para mal que podrían generar las escuelas del resentimiento. ¿Cuáles son las escuelas del resentimiento? Ya se las comento. Él decía que estos grupos son como 6, 7 escuelas de resentimiento. Él decía que estos resentidos van a atacar, destruir la literatura y van a implantar su pensamiento al estilo del Gran Hermano. Yo creo que aquí Bloom tenía razón, pero exageraba un poco, exageraba un poco. En fin, a Bloom le gustaban, por ejemplo, los libros de historias de la literatura, ¿sí? Esos que inician con, usted se tiene que leer a Homero, y después de leer a Homero se tiene que leer a Hesiodo, y después de Hesiodo léase a los trágicos, y después a Safo, y después, no sé, y así, antigüedad, edad media, modernidad, todo eso. A él le gustaba eso, y que alguien se lo venga a cambiar le generaba como conflicto. ¿Cuáles son las escuelas del resentimiento que él dice? Bueno, en primer lugar, los marxistas, que son aquellos que se encargan de decir pues, estupideces. Básicamente ese es un resumen del marxismo, decir estupideces. Eran los que decían, no, los oprimidos contra el opresor, el burgués, todas las obras literarias son resultado de una situación económica, de un contexto político, social, de lucha de clases. Pelotudeces. Segunda escuela de resentidos, resentidas en este caso, la crítica feminista, que es la que dice, no, el canon es una lista de hombres blancos, heterosexuales, que han dejado de lado a la mujer y bla, bla. Cosa que es falsa. La mujer nunca ha estado de lado en la literatura. En la antigüedad había escritoras, en la Edad Media había escritoras, en la modernidad hay escritoras y actualmente hay escritoras. Eso es falso. Tercera escuela de resentidos, los estudios coloniales y poscoloniales. Sí, lo de siempre, somos los oprimidos, los africanos y los latinoamericanos y los asiáticos no tenemos premios Nobel, mientras que los europeos y los norteamericanos tienen el 90% de los premios Nobel de literatura. Somos la periferia olvidada por el centro y muchos lloriqueos más. En fin. Siguiente, políticas de raza. Sí, el canon está compuesto por hombres heterosexuales, blancos, rubios. Las políticas de género, estupideces LGBT y demás. Los estudios culturales, bueno, la semiología y las escuelas francesas de crítica y muchas otras cosas más. Estas son las escuelas del resentimiento a las que ataca Bloom. Yo en general estoy de acuerdo con lo que él dice, sí, las críticas marxistas, feministas, postcoloniales, estructurales, todo eso es estupidez, todo eso es basura. Pero es que soy yo, o sea, soy una persona que no gusta de la crítica. Así que no me gusta ni la crítica marxista, ni la formalista, ni la capitalista, ni ninguna. No me gusta ninguna crítica. Me parece que yo debería leer el texto, entenderlo como se me dé la gana el texto y quedarme con esa opinión yo solito. No ir a comunicársela a los demás ni a obligarlos a que piensen como yo.
Yo creo, pues, como decía Borges, yo creo en el individuo, no en los colectivos, ni en el Estado, ni en las grandes aglomeraciones de somos nosotros contra ellos. No, no, no. Yo creo que la literatura es un ejercicio individual, individual ante todo de pensamiento y de reflexión de cada persona. Cada persona entiende el libro como se le da la gana, lo entiende diferente. Es cierto que por lo general estamos de acuerdo en varios puntos, ¿sí? Si leemos todos el mismo libro, seguramente tendremos muchas cosas en común, pero también tendremos muchas diferencias. Por eso la literatura, el arte en general, es un ejercicio individual. Así que entiendo a Bloom cuando critica estas escuelas, estos colectivos, y sí, me parece bien. Pero, eh, pero no me gusta que defienda una lista de canónicos que al final de cuentas es injusta con otras culturas y con otros idiomas. Es injusta porque Bloom defiende principalmente a los cánones escritos en inglés. Él dice que en sus propias listas, si ustedes se ponen a mirar las listas de autores y de obras que él dice que hay que leer, el 95% está en inglés. ¿Por qué? Pues porque era un hombre cerrado de mente que nunca aprendió otro idioma, que nunca leyó otra cosa. No habla de la literatura española, que es probablemente la literatura más grande de la historia del mundo. No la menciona, no. Él dice como el Quijote, no, yo prefiero a Shakespeare. ¿Qué puede esperar uno de un hombre así? Así que yo siento que es desigual, es claramente centralista, como lo señalan los poscoloniales. Es injusto el canon que defiende Bloom y bueno, obviamente el canon que en general ha sido impuesto en el mundo a lo largo de los años. Así que pensando en qué es el canon y quiénes lo definen, llegué al problema de que no se está realizando una lista de autores y obras justa con el propio mundo. Así que cuando a mí me dicen el canon universal ha sido escrito en solo una lengua, yo tengo un problema en la cabeza porque eso no puede ser cierto. ¿Cómo es posible que en todo el mundo, en todo el universo, en toda la historia, solo se lea lo europeo? Por ejemplo, es irónico, no, ni siquiera irónico, es ilógico, es estúpido. Entonces pensaba yo, ¿quiénes son los que definen el canon? Bueno, las universidades, los supuestos intelectuales, los grupos como los que entregan el premio Nobel. Si nos ponemos a pensar en el cine, bueno, pues los que entregan el premio Oscar, que gracias a Dios ya nadie se toma en serio. Pero alguna vez la gente se tomaba en serio ese premio y decían, no, no, es que las películas que usted tiene que ver son las que se han ganado el Oscar. Y uno revisa la lista de películas del Oscar, todas en inglés. Y uno dice, bueno, y el cine latinoamericano, el asiático, no sé, el de Luxemburgo, el de Somalia, qué sé yo, en Sudáfrica se hace cine o algo así, en Tailandia habrá cine. No, no, lo que importa es lo que está en inglés, principalmente de Estados Unidos. De vez en cuando, película extranjera, de pronto. Entonces yo decía, bueno, sí, hay grupos, hay academias, hay poderosos que definen cuál es el canon. ¿Qué solución podemos encontrar a esta problemática? Bien, pensé un par de cosas. Bien, pensé unas pequeñas soluciones muy sencillas, muy directas. Son tan simples que alguien podría decir, ay, qué bobada. Pero me parece que es la respuesta ante la injusticia que ha brindado, que ha sido el canon a lo largo de la historia para todas las culturas, para todos los países. Sé que estoy sonando como un mamerto postcolonial, hippie, feminista, aliada de progre. No lo soy, por supuesto, pero sé que esa gente, sé que los grupos del resentimiento, en el fondo algunos tienen un poquito de razón. Las feministas, por ejemplo, cuando dicen, no, a las mujeres nos han dejado excluidas de la historia de la literatura, eso es falso, pero la mayoría de autores son hombres. Así que tienen un punto, las feministas tienen un punto. Lo que pasa es que lo exageran, claro. Y entonces lo exageran como el canal de YouTube de los libros de María Antonieta, canal que se extinguió, por cierto. Ella se volvió tan feminazi que solo leía mujeres. Y dijo, a partir de hoy en mi vida solo voy a leer mujeres. Eso me parece que es un error de resentida, básicamente. No obstante, ya digo, en el fondo hay unas ciertas verdades que ellos dicen. Los mismos poscoloniales que dicen, no, es que esto es un ejercicio de centralismo, a los periféricos nos han dejado olvidados. Un poquito es cierto, un poquito. Así que he pensado que el problema del canon se puede resolver con subdivisiones, es decir, que deje de existir lo que para mí es un error, que es el canon universal, y que empiece a hablarse de diferentes canon o cánones
Por ejemplo, que digamos el canon de la literatura española o el canon de la literatura escrita en español, por ejemplo. Entonces, que se haga una lista muy detallada, pormenorizada, por épocas, por autores y demás, que hayan escrito nativamente en español. Que la obra haya sido escrita en español. De ahí para allá traducciones, todo lo que quiera, pero que la original esté en español. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, claro, partimos de el mío Cid y pasamos a los autores de no sé qué, el siglo de oro, me salté a Cervantes, pasamos al siglo XX, que en Latinoamérica se escribió mucha cosa interesante, actualmente que se está escribiendo en español en el siglo XXI y así, pum, 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 españoles, latinoamericanos, todos los que hayan escrito en español, una lista. Y que ese sea uno de los cánones. Lo mismo con, qué sé yo, las literaturas en japonés, en alemán, en portugués. Nadie habla de la literatura en portugués, ¿no? Muy triste. Entonces, sí, realizar una subdivisión, en este caso lingüística, también puede ser nacional, entonces realizar una lista de canon español, una lista de canon mexicano, ¿sí? Que haya una lista de autores, cuál fue el primer considerado mexicano que escribió lo que podríamos llamar literatura mexicana, y pum, 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 hacer lista. A alguien eso le interesará, a alguien, a los mexicanos, a los latinoamericanos, a qué sé yo, a alguien en Angola que le guste leer, no sé, que se interese, que tenga intereses investigativos y lectores de lo mexicano, pues esa lista, ese canon, le sirve. Pero si esa persona no tiene esa lista disponible, si los mismos mexicanos no se han puesto de acuerdo a definir su canon, no hay nada que hacer, porque nos toca ponernos a revisar, bueno, entonces, ¿cuáles son los mexicanos que hay que leer? Pues los que diga la Academia Sueca, los que se hayan ganado el Nobel, o los que se hayan ganado el Pulitzer, o los que se hayan ganado el premio no sé qué. Y si no se lo han ganado, ¿qué? Pues nada, nadie los lee. Una lista de literatura boliviana, por ejemplo, ¿quién lee eso? Nadie, porque nadie habla de eso. Así que realizar subdivisiones nacionales o lingüísticas, o incluso pensé algo que sería muy, muy difícil, y es una lista por subgéneros literarios. Recordemos que hay tres géneros, ¿no? Lo narrativo, entiéndase, novela, básicamente. El teatro y la poesía. Esos son los tres géneros literarios en general. De la novela se desprenden muchas cosas, del teatro muchas cosas. Hablemos de la novela, que es como la más famosa de las tres. ¿Cuáles son las subdivisiones de la novela? Lo de siempre, novela de terror, novela policial, novela histórica, novela fantástica, novela de realismo mágico y así. Entonces, tomar estas subdivisiones, por ejemplo esta que mencioné, las novelas del realismo mágico, y hacer una lista, el orden cronológico, de estos son los textos que usted se debe leer. Y así uno se evita las injusticias de Bloom, que Bloom diría, léase los que escribieron en inglés, a Dante también, que era italiano, uno que otro alemán por ahí. Y así uno se evita las estupideces de Bloom, haciendo subdivisiones por género. Entonces uno dice, no, pues realismo mágico usted se tiene que leer al colombiano no sé qué y al chileno no sé qué, pero también al japonés no sé qué, y se lee al alemán y se lee al egipcio y así. Eso sería mucho más interesante, mucho más interesante. Ver cómo un subgénero literario ha sido abordado por diferentes culturas y en diferentes épocas. Seguramente habrá escritos del realismo mágico del siglo X, del siglo XV, XX, XXV y así. Entonces, esta podría ser una solución. Bueno, hacer una división también por épocas, ¿no? ¿Cuáles son los libros que hay que leerse en la antigüedad? Pero no solo que me hablen de Homero y qué, y del poema de Gilgamesh, sino de verdad, de las obras de la antigüedad que han sido ocultas, que nadie menciona, la literatura china que es antigua, es antiquísima y nadie la menciona, la literatura japonesa, nadie la menciona. Los chinos son importantísimos para la cultura del mundo, pero nadie los menciona. Pues ahorita a todos nos caen mal los chinos, es verdad, tenemos razón, pero antes eran unas personas muy influyentes, muy interesantes, muy avanzadas, pero nadie habla de ellos. Literatura china, ¿quién habla de la literatura china? Nadie. Así que realizarlo por épocas, por naciones, por supuesto por idiomas. Esto pues sí es obvio, ¿no? La lista de autores que escribieron en portugués, pum, de principio a fin, que se incluya de todo, mujeres, hombres, negros, blancos, de todo, ¿sí? Y así nos evitamos tanto lloriqueo y tanta vaina de, ay, no me incluyeron mi género y no me siento incluido. Nos evitamos todas esas idioteces. Pero nunca hacerla, o al menos evitar, nunca hacer una lista de canon por autores, solamente por autores no me parece correcto.
Como ya lo mencioné hace un rato, prefiero que sea por obras que de verdad valgan la pena. Aquí, o por supuesto, toca un ejercicio juicioso de gente que lea bien, de gente que sepa entender cuáles son las obras importantes, porque, porque realizar, llevar a cabo esta tarea es muy difícil. De hecho, creo que esto que estoy haciendo, este mensaje que estoy enviando con este video, es al final de cuentas una invitación a que no sé, cada país, grupo, no sé, género, lo que sea, que cada persona se ponga en la tarea de pensar cuáles son esas obras que todo el mundo debería leerse de su país, de su zona, incluso país ya es demasiado grande, tal vez de su propia provincia, un canon de provincia sería muy interesante, un canon de ciudad, un canon de pueblo, así, ese tipo, o sea, entre el canon más chiquito sea y más específico, me parece que es mejor, ¿sí? El canon universal de resumir cuánto llevamos de historia de civilización. Somos una civilización hace 5.000 años o algo así. Resumir 5.000 años de personas que han pensado y escrito cosas en la lista de top 10 mejores autores que te tienes que leer, de los cuales 8 son estadounidenses del siglo XX, problemático. Eso es muy problemático, terrible, grosero, absolutamente irrespetuoso con la cultura del mundo. Así que yo creo que esta sería la solución que por supuesto nadie va a llevar a cabo. ¿A quién le importa esta mierda? Esto no le importa a nadie. Porque si no lo hacemos, esto se va a quedar en manos de unos pocos. La rosca de unos poquitos que dicen como, sí, estos son los autores, los que hay que leer. El premio Nobel, que es una mierda, me parece una mierda. Cada año, sí, ahora el premio Nobel lo tiene no sé quién. Y todo el mundo, todas las editoriales, a publicar a ese tipo. ¿Quién es? Ni idea, pero a publicarlo. ¿Por qué? Pues porque lo dijeron los suecos, esos manes saben de literatura. Esos son los que son.